La especiación es un proceso nuevas. Ocurre cuando los grupos en una especie se aíslan reproductivamente y divergen debido a diferencias genéticas. En especies de reproducción sexual implica una separación o aislamiento reproductivo, llevado a cabo con o sin la presencia de barreras geográficas. Finalmente tenemos dos modelos que explican la evolución de una especie para formar otra, a lo que conocemos como anagénesis, o bien formar dos o más especies de un linaje, fenómeno llamado cladogénesis. ¿Qué es una especie y cómo surgen las especies? A los estudiosos de la ciencia nos gusta entender la complejidad que nos rodea y lo hacemos por medio de la clasificación de las cosas. Como puedes imaginarte, no existe una cosa más obvia para clasificar que los sistemas vivos con los que convivimos, toda la vida que forma parte de nuestro contexto. Podemos iniciar hablando de cómo clasificamos, siendo la taxonomía la encargada de realizar este trabajo formalmente. La pregunta más básica que seguramente nos hacemos al observar principalmente las similitudes entre los sistemas vivos podría ser algo así como ¿por qué son tan parecidos? Por ejemplo, entre carnívoros, plantas, hongos, etc., así hasta llegar al elemento de clasificación radical, un contenedor biológico llamado especie, leones, tigres, jaguares, etc., separando por supuesto el hecho de que sean jóvenes, flacos o de diversos colores. Sin embargo, como se ha convenido, las pistas es el hecho de se entrecruzan y producen descendencia fértil, haciendo referencia al concepto biológico de especie. Pero esto no siempre es así. Hay casos en donde se forman especies llamadas híbridas, y esto sucede cuando existe un cercano parentesco o bien se dice que son especies incipientes que apenas se están formando y su proceso de aislamiento reproductivo se está llevando a cabo. Situación de los ligres. Cruza de individuos de la especie de leones con la especie de tigres, pero su descendencia es muy poco probable que sea fértil, incluso viable. La especiación es un suceso de formación de linajes que produce dos o más especies diferentes, las cuales se representan a través de bifurcaciones. En los diagramas, en esos puntos en donde cambios genéticos produjeron los diferentes linajes donde había uno solo. El proceso inicia dentro de una población en donde por diversas causas, principalmente las mutaciones, van ocurriendo variaciones, de las cuales aquellas relacionadas con las conductas de reproducción son las que pueden llevar a la especiación, ya que separan o aíslan reproductivamente a los integrantes del grupo, dando lugar finalmente a dos grupos o especies con comportamientos reproductivos propios, siendo las probabilidades de entrecruzamiento cada vez más escasas. Esta situación se conoce como aislamiento reproductivo y pueden presentarse primeramente como la formación y hasta la creación de híbridos estériles. En la medida de que los gametos entre unos y otros van perdiendo compatibilidad, es decir, ya ni siquiera forman un cigoto entre el óvulo y el espermatozoide, se dice que el proceso ya es más avanzado en relación con la formación de nuevas especies, pues el aislamiento ahora es llamado presigótico. Marca una separación reproductiva más severa hasta que ya ni siquiera haya cortejo y o reconocimiento. A partir del concepto de especie, nos vamos al proceso de aislamiento reproductivo, cual forma parte del propio sistema de fertilización. Posteriormente se presentan las condiciones que incluso pueden llevar a la extinción. En la especiación alopátrica, los organismos de una especie ancestral evolucionan en dos o más especies descendientes después de un periodo de separación física provocada por una barrera geográfica, como una cordillera, un río o un desprendimiento de rocas. Algunas veces, en la especiación simpátrica, los organismos de la misma especie ancestral se aíslan reproductivamente y divergen sin ninguna separación física, como ocurre en la mayoría de los organismos sésiles.
Hay varias formas en las que puede ocurrir la especiación simpátrica. Sin embargo, uno de los mecanismos más comunes se presenta en plantas, lo que implica errores en la separación de los cromosomas durante la división celular. Veamos más de cerca este proceso que con frecuencia implica la poliploidía, la cual consiste en números de cromosomas mayores al número 2n. Durante el proceso evolutivo y formación de nuevas especies, se ha encontrado que los cambios que se han producido dentro de un linaje, secuencia de especies que forman una línea directa de descendencia, presentan cierta direccionalidad. George Simpson fue uno de los primeros biólogos evolutivos en señalar la existencia de esas tendencias evolutivas. De acuerdo con Simpson, se presentan dos direcciones o tendencias evolutivas conocidas como patrones evolutivos llamadas anagénesis y cladogénesis. La anagénesis es el patrón evolutivo que involucra el o los cambios que ocurren a través del tiempo en alguna característica dentro de un grupo de organismos relacionados. Los cambios no necesariamente se observan en la complejidad de la especie, pero sí deben extenderse en generaciones sucesivas, de manera que las formas más recientes sean progresivamente diferentes de las formas tempranas. Los cambios continuos a lo largo del tiempo conducen a especies nuevas por anagénesis. La cladogénesis es un tipo de patrón evolutivo que implica la división de un linaje ancestral en dos o más linajes sucesores, dando que las especies hijas divergen de un ancestro común. El cambio ocurre al menos en una de ellas, por lo tanto, un solo episodio cladogenético puede dar origen a un gran número de especies nuevas. Como conclusión, ¿de qué manera la especiación se relaciona con la mutación y el aislamiento reproductivo para generar nuevas especies? ¿Por qué la cladogénesis y anagénesis son consideradas modelos de especiación?